Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Espero que estén muy bien, chicos y chicas. Estamos en la lección 8 del 18 de agosto de la semana 4 y bueno, seguimos con el tema de los números complejos. Hoy vamos a ver lo que es la representación gráfica de un número complejo y su representación geométrica. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el argumento y el módulo, ¿verdad? Entonces ahí hay unas imágenes alusivas. Bueno, em, ¿qué es lo que importa? Bueno, más o menos vamos a durar la mitad de la clase, bueno, mitad y mitad de la clase en representaciones gráficas y representaciones geométricas. Puede ser que sea menos, pero bueno, ahí vemos los detalles que se vayan, se nos vayan saliendo. Bueno, recordarles el cronograma, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? El martes pasado, pues, quedaron unos ejercicios sin resolver, pero ya yo les actualicé esta presentación en el Tech Digital y en el Telegram sobre cómo quedan ya resueltos, ¿verdad? Si tuvieran dudas, ustedes ahí me consulten, ¿verdad? De manera asincrónica, si fuera posible, ¿verdad? Si no pudieran conectarse. Bueno, entonces, un poquito les había dicho yo la clase pasada que un número complejo tiene exactamente, pues, una representación en el plano complejo. Este plano complejo les decía que también se conoce como el plano de Argand, ¿verdad? Entonces, como les digo, les doy los nombres pensando en posibles cosas que les vayan a salir. Entonces, lo que quiero que me entiendan acá es que una forma de interpretar o darle una noción al número complejo en el plano complejo, valga la redundancia, es que nosotros podemos establecer un ángulo y un R, es decir, una especie de radio, una distancia que va desde O, ¿verdad? En contextos, ¿verdad? Estos serían como coordenadas polares, ese sería como el polo, ¿verdad? Como el centro, el origen, a P, donde está la representación de este número complejo. Entonces, resulta y sucede que, por ejemplo, si yo aquí pongo 5 más 3i y yo digo que este es z, entonces yo puedo establecer una medida, un ángulo y también una distancia, ¿verdad? Resulta y sucede que esta distancia se le conoce como el módulo. Pareciera que es un valor absoluto. Y en efecto, ¿verdad? Yo lo que quiero es encontrar, por ejemplo, cuánto vale el módulo. Entonces, una forma diferente de hablar de 5 más 3i es una representación, podríamos decir, polar. Entonces, ¿qué es lo importante, chiquillos? Lo que quiero que entiendan es que observen, esto forma un triángulo rectángulo. Aquí, vean que tenemos 5, ¿verdad? 5 unidades en el eje real, la parte real vale 5, y 3, que sería la parte imaginaria. Miren, ¿cómo creen ustedes que podríamos encontrar el módulo de z? Es decir, la distancia desde O hasta P. ¿A qué se les parece eso? Con Pitágoras no se podría. ¿Cómo fue, compañerito? Es que no lo escuché. Con Pitágoras. Con Pitágoras, muy bien. Ah, mira, se forma un triángulo rectángulo imaginario. ¿Y cómo encontramos Z? Bueno, como dice el compañero, Z es la hipotenusa, ¿verdad? OP es una hipotenusa. Entonces, bueno, ustedes recordarán que para encontrarla sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Miren que ese 5 es la parte real al cuadrada, más ese 3 que para nosotros en este contexto sería la parte imaginaria al cuadrado. Entonces observen aquí, chiquillos y chiquillas, que nos queda 25 más 9 y esto sería 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Entonces, observen que OP vale 34. La hipotenusa de ese triángulo vale 34. En el mundo de los complejos, decimos que esa hipotenusa se llama el módulo de ese número complejo. Y entonces, por lo tanto, vamos a decir que el módulo de z va a ser raíz de 34. Entonces, luego lo vamos a definir, pero para hacerlo más práctico y ustedes me vayan entendiendo. Entonces, el módulo para nosotros, chiquillos, es encontrar la hipotenusa de ese triángulo. Observen, muy, muy importante, que ocupamos dos datos, la parte real y la parte imaginaria. Ujú. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa. Yo quiero encontrar ese ángulo. Bueno, usemos lo que sabemos de mate general. Chiquillos, si yo no conozco el módulo, si yo no sé que eso vale raíz de 34, ¿cómo podría encontrar este ángulo que vale cita?
si yo solamente tengo este cateto y este cateto? Ahora alguna razón trigonométrica que me permite encontrar zeta. Observen, tengo el Con ángulo, la, ajá, ajá, con la tangente, ¿no? ajá, muy bien. ¿Alguien recordará cuál es la tangente de ese ángulo? ¿Tangente qué era? A ponérmelo así, es que uno hay cosas de cochinonas y también están en montaña. Vamos a repasar Socatoa. Bueno, repasemos aquí. Seno es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente, pues, va a ser el opuesto entre el adyacente. Ya ahí les di la pista. Tangente es el valor opuesto entre el adyacente. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la división, chiquillos? Con Socatoa. Ajá. 3/5. Así. Sí, Sí, está bien. Muy bien. Y suponiendo que la tangente en este mundo tiene inversa, ¿verdad? Abusándonos un poco de toda la situación, pues tendríamos que zeta sería la arcotangente de 3/5. Bueno, ¿alguno tiene ahí una calco a mano, chiquillos, que me diga cuánto da eso puede ser en ángulos, no importa. Bueno, usualmente usamos radianes, ¿verdad? Habría que tener la calculadora en radianes, pero alguno que me quiera hacer el calculillo ahí, ¿cuánto sería? Pero como en grados, nada más como para dignificar la situación. entonces, perdón, Ujú. en grados es 30,96. En grados 30,96, 30,96 grados. Ajá. Y en radianes, puedes hacer el cálculo para que me digas cuánto da. cero Una mo- punto cincuenta y cuatro 54. 0,54 y le ponemos rad, recordando que eso es radianes. Bueno, esto quiere decir, chiquillos y chiquillas, que ese ángulo, usando la tangente, nos permite encontrar, ¿verdad? Bueno, va a depender del cuadrante, pero aquí no hay ningún problema en el primer cuadrante. Entonces, eso quiere decir que lo que encontramos se le conoce como el argumento principal de Z. El argumento principal de Z, pues va a ser zeta. ¿Y quién va a ser zeta? Bueno, ya lo vimos. El arcotangente de 3/5. ¿Quién es 3? Recuerden que 3 es la parte imaginaria y 5 era la parte real. Entonces, aquí tenemos dos situaciones que vamos a contemplar el día de hoy. Entonces, la primera es lo que se llama el módulo de un número complejo. ¿Cómo se calcula? Bueno, es Pitágoras y ya vimos que es la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Entonces es Pitágoras. Y lo que es el argumento principal va a depender del cuadrante, pero aquí pues ahorita lo extendemos. ¿Quién va a ser siempre? Va a ser el arco tangente de 3/5. Ah, ¿quién era 3? La parte imaginaria de z entre la parte real de z. Entonces observen que tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Igual el argumento hay que tener cuidado y hablamos de principal porque recuerden que los ángulos tienen diferentes representaciones. Ustedes lo pueden girar muchas veces y no es necesariamente un ángulo entre 0 y 360, pero si el ángulo está entre 0 y 360 grados, o bien entre 0 y 2 pi radianes, significa que hablamos de su argumento principal. Entonces, estas son las dos ideas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en un contexto muy parecido, que no he visto aquí en el TEC, pero eventualmente pues es la misma idea, esto se le conocen como las coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas polares del número complejo, ¿verdad? Entonces, como para situarlos un poquito en este contexto. No sé si tienen dudas, chiquillos y chiquillas, sobre esto que acabo de explicar. No sé si está clarito. Bueno, ahí cualquier cosa me hacen la observación. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es eso. Si yo les doy un número, ojo, si yo les doy exactamente un número imaginario, pues yo quiero encontrar su módulo y su argumento. Por ahí va más o menos la idea. Al revés, también nos va a interesar. Si yo conozco su módulo y su argumento, ¿cuál es su forma rectangular? Es decir, ¿cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria? Yo creo que pues ahorita hablamos al respecto. Bueno. Vamos a pasar de página y por acá, entonces tenemos exactamente la definición y la definición que aclara
lo que acabamos de ver. Entonces, si yo tengo un número complejo y hay un punto que representa ese número o ese valor en el plano complejo, entonces hablamos de el módulo o valor absoluto de z como la distancia entre el punto y el origen del plano complejo, que bueno, ya yo se los había dicho. Y el argumento o la amplitud es ese ángulo, ¿verdad? Que se forma entre el eje real positivo, muy importante, y el rayo OP. Para efectos de lo que es el libro y de los ejercicios, el argumento principal, yo les había dicho que en un principio, pues era un valor, un ángulo en radianes que iba a estar entre 0 y 360, pero para efectos prácticos, e incluso minimizar algunos cálculos, vamos a establecer esta condición para este contexto. Nuestros argumentos principales son aquellos o aquellos ángulos que encontremos entre menos pi y pi. Entonces, yo no voy a generar o considerar este giro, sino que lo que me va a interesar es un giro más bien en este sentido. Entonces, para nosotros o para nosotros en este mundo, nos interesa un giro entre menos pi y pi. Entonces, eso es una cuestión para, como les digo, simplificar algunos cálculos y persuadir, ¿verdad? Algunos resultados que van a aparecer por ahí. Entonces, nada del otro mundo. Pero un toquecito, es que está chiquitillo mío ahí gritando. Vamos a ver, entre menos pi y pi. Bueno, un convenio aquí, chiquitillos, chiquitillos, convenio, me acuerdo de los niños míos. Entonces, un convenio es que una buena costumbre usar el argumento principal cuando se usa la forma polar para representar un número complejo. Entonces, ven que ya habla de la forma polar. Así, cuando se requiere expresar un número complejo en forma polar, se empleará siempre el argumento principal. Entonces, bueno, esto es parte de lo que les he dicho. Vamos a repasarlo para ver si nos quedó claro. Entonces yo les digo a ustedes, chiquillos, yo tengo, por ejemplo, -3, -5i. Y yo quiero saber cuál es el módulo y el argumento principal. Entonces yo lo que les recomiendo a ustedes es que dibujen, ¿verdad? Cuando uno está empezando, como un paso número uno, es que uno haga una pequeña representación de ese valor. Vean que es -3. Observen que -3 está por acá y -5 está por acá. -3, -4, -5. Entonces observen que aquí nosotros tenemos la representación de ese valor. Aquí observen que estoy formando el radio, o bien esta distancia es el módulo de z. Entonces, muy bien, vamos a repasar. Entonces, ¿cuál sería el módulo de z, chiquillos? Bueno, si le hago un zoom a esto que está aquí, lo que ustedes pueden ver es un triángulo rectángulo que este cateto vale 3 o -3, aquí no importa, porque a la hora de elevar al cuadrado va a quedar positivo, y este cateto vale 5. Entonces, lo que estamos buscando es la hipotenusa, para que ustedes más o menos lo interioricen. Entonces, chiquillos, ¿cómo sería el cálculo? ¿Alguien que me quiera decir? eh, da raíz de 34 o 5,83. Ah, muy bien, entonces es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Mira, usan los mismos valores de antes, qué vergüenza. Bueno, no importa. Raíz de 34, listo. El módulo de z vale raíz de 34. Muy bien, ya esto pues lo trabajamos. Ahora, ¿cuál será el argumento principal? Recuerden que el argumento es un ángulo que está entre -pi y pi radianes. Entonces, como ustedes lo han practicado, podríamos buscar este ángulo. Podríamos buscar este ángulo. Entonces, chiquillos, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cuál es el argumento principal de Z? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque antes de encontrarlo, primero encontremos cita como ustedes lo harían en un triángulo rectángulo. ¿Cómo sería cita? Primero, ¿cómo encontramos ese cita? Es algo con la tangente. ¿Cuál será la... Igual que antes del arco tangente. Ajá, hagámoslo práctico. ¿Cuál es la tangente de ese ángulo? Pensando en este triángulo. Ujú. Vamos a ponerle Socatoa. Socatoa otra vez. Recuerden, tangente es el opuesto entre el adyacente. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto? Perdón, ¿cuál es el valor opuesto, el cateto opuesto, chiquillos, a ese ángulo? Para que vale 5.
y el adyacente, vean que vale 3. Si ustedes lo saben más rápido, no hay ningún problema, pero como para hacer una representación. Bueno, entonces quiere decir que cita vale arco tangente de 5 tercios. Miren, ahí va a dar unos números. Y ya sabemos que eso nos daba, ¿cuánto era? Antes lo calculamos. Eso nos daba 30,95 grados. Pero observen que eso a uno le decían en mate general que eso era el ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia vale esos 30,95 grados. Voy a ponérselos en grados para que no pierdan la noción. 30, ¿cuánto era? 30,95. De chiquillos, pero si esta abertura es de 30,95, entonces ¿cuánto sería ese ángulo? Pero en términos de menos pi a pi. En Profe, términos de... da diferente porque antes creo que antes era el 3 arriba y el 5 abajo. Antes era, bueno, dio diferente, entonces, para ver. Sí, entonces, ¿cuánto da? No importa, Da 59,03. 59 puntos, serían grados, ¿verdad? Profe, a mí me dio, Ujú, ¿cuánto te dio? no, sí, sí, sí da eso, es que lo tenía en gradianos. En gradiente. Sí, tengan cuidado, porque si no invocan cosas feas. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, chiquillos, quiere decir que yo tengo 59,03 grados. Entonces, lo que dice la teoría es que el argumento, si yo quiero hablar del argumento, yo tengo que hacer la medición, pero en este sentido. Entonces, si le prestan atención, entonces vea que estoy haciendo un giro negativo. ¿Cómo podría encontrar ese giro? Si ya ustedes saben que este ángulo de acá mide esos 59,03, ¿qué se les ocurre? Porque la medición dice la teoría que tengo que hacerla para acá. Puede sumar, bueno, en este caso, los -90. Ajá, entonces vos decís que hagamos menos 90 grados, ajá, ¿y qué le sumamos? -59,03. Ajá, y le sumamos menos 59,03 grados, así, Sí. ajá, ¿y cuánto te da el calculillo ahí aproximado entonces? Ahí con la calco, menos 90, menos 59, ¿cuánto sería? -149,03. Menos 149,03 grados. Chiquillos, ¿todos de acuerdo? ¿O tienen alguna diferencia? Mira, es que usted sumó menos 90. No, no, hay que hacer esto. Mire, estimado, voy a pintarlo en otro color. Fui yo el que tuve la culpa. La teoría dice es todo eso hasta aquí, hasta el rayo. Entonces no es menos 90. Fui yo el de la culpa. ¿Cómo mido ese ángulo que está en naranja? 180 le quito ese ángulo. Muy bien. Entonces el argumento sería 180 menos el 59,03. Así. Así, mi estimado. Sí, profe. Ok, ¿cuánto nos da 180 menos 59,03? ¿Cuánto te da en la cálculo? 127. ¿Cuánto? 127. Es que se me le corta, 120 y queda 7. 120, 95. a ver, ahí se cortó, 120,97. Así, Erika. Sí, Profe, sí, no me escucha. sí, es que como que se le corta. Ah, está Ajá, feito. sí, sí, el clima está feo, yo siento, pero sí es eso, 120,97. Sí, Ok. Bueno, hay que tener, está muy bien. El compañero decía que ese es el argumento, pero ahí hay un problema, porque los 120,97 se miden, pero para allá, porque el ángulo es positivo. Entonces, tenemos que darle vuelta a esa flecha verde y convertirla en la naranja. ¿Qué le haríamos para medirlo bien?
bueno, le ponemos un menos aquí y ya ahora sí, ese sí sería el argumento principal. Entonces, está bien lo que se hizo. Vean que aquí yo lo dilaté un poquito para que ustedes lo entiendan. Entonces, si lo quiero ver perfecto, vean que yo utilicé aquí una aproximación. Si yo quiero hablar del argumento principal de Z, entonces pareciera que para los ángulos que están en el tercer cuadrante, tendríamos que hablar de una igualdad si yo hago menos 180 grados. Vean que el menos yo lo puedo distribuir y le sumo los 59,03 grados. Entonces, en general, si un ángulo está en el tercer cuadrante y quiero hablar de esto en radianes, debería hablar de menos pi más ese 59,03. En otras palabras, la arcotangente, ojo, menos pi más la arcotangente de 5 tercios. Muy bien, y ya sabemos que 5 y 3 pues va a ser la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, uno dice, oh, cuidado, ¿verdad? Entonces, pareciera que esta sería la idea para ángulos en el tercer cuadrante. Ujú. Muy bien, ¿dudas, preguntas, chiquillos, sobre esta situación? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió lo que discutimos? Profe, entonces, está al argumento 100 menos de radianes de menos pi, ese cálculo entonces de la suma de los ángulos es necesario. Sí, es correcto. Ahí se te corta, pero sí te entendí la idea. Sí, ahí tienes que jugar siempre con el cuadrante y prestarle atención a eso, ¿está bien? Profe, disculpe, es que me quedé con una duda. Ajá, dígame. ¿El argumento se toma en sentido antihorario? ¿O cómo está? Eh, sí, es que la teoría dice que el argumento, la definición dice esto, ¿ves? El argumento tiene que ser siempre ángulos entre menos pi y pi. Entonces, lo que pasa es que fue este dibujito que yo hice. Entonces, tu ángulo o si algo está en el tercer cuadrante, lo que pasa es que uno usualmente hubiera hecho toda esta medición, ¿verdad? No sé si te acordás. Pero si yo hago esa medición, ya el ángulo se pasa de 180 grados, porque sería 180 más esos 59,03. Pero aquí en este mundo de los números complejos, yo no puedo entonces hacer todo este giro. Entonces más bien tengo que hacer el giro al revés. Y eso va a pasar porque ese ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces, la moraleja es esta. Mire, ¿usted se puede pasar de 180? No. En complejos, la idea es que no puedes hacer esto. Tenés que hacer el giro, pero entonces, si queda en el tercer cuadrante, mides al revés. ¿Y eso qué implica? Que hay que hacer menos pi más la arcotangente, pues, del ángulo que se forma ahí. No sé si me entiende la idea. Sí, sí, profe, gracias. Ok, perfecto, perfecto. Y pregunten porque eso es muy importante, ¿verdad? Hombre, sobre todo a nivel de ejercicio. Bueno. Ok, entonces con base en esto, ¿verdad? En todo esto que estamos repasando, que ya vimos un caso en el tercer cuadrante, entonces resulta y sucede que parte de este convenio, con base en el ejemplo anterior, y aquí les pongo otro nuevo, es que nosotros hablamos del argumento principal por lo mismo, ¿verdad? Porque uno puede hablar de ángulos que tienen o hacen muchos giros. Y, por ejemplo, aquí puede suceder un ejercicio de este tipo que les dicen a ustedes, hablen de coordenadas polares. Cuando yo hable de coordenadas polares, entiéndase que es que me está interesando o me dan el valor del módulo y me dan el valor del ángulo. Entonces, me dicen que determine el argumento principal de ese número complejo que posee esas coordenadas polares. Aquí esto es nuevo, no lo hemos visto. Cuando aquí aparece 5, significa que el módulo del número complejo es 5 y este numerito significa que es el argumento de Z. Vean que la A la puse en mayúscula porque no es principal. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? ¿Por qué no es principal? Sí, claro, vean aquí la imagen. En esta imagen, observen que yo tengo 17 pi medios. 17 pi medios significa que yo multiplico por 17 el ángulo de 90 grados. Entonces significa que sería, para que me entiendan, sería, ojo, voy pintando en rojo, un pi medios, dos pi medios, ¿verdad? Luego aquí viene 3 pi medios, luego por aquí otros 4 pi medios, 5 pi medios, luego 6 pi medios,
luego 7 pi medios, luego, 8 pi medios, 9 pi medios. Yo creo que los hice bien, 90. Ay, no, me brinqué los, me brinqué los, son cuadrantes, perdón. Entonces van 1, 2, 3, 4. Luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, en rojo lo que hice fue pintar los 17 ángulos de 90 grados. Entonces, observen que ese argumento que yo tengo ahí no es principal porque 17 por 90, ¿quién tiene ahí la cálculo, chiquillos? ¿Cuánto sería 17 por 90 grados? Para verlo en grados. ¿A qué equivale eso en grados? 1530. Imagínense, 1530 grados. Y lo que hablamos es que solo es principal si 1530 grados fuese un ángulo entre menos 180 y 180 grados. Entonces, por eso decimos que es un argumento, pero sin la A mayúscula. Es un argumento de Z, pero no es principal. Entonces, ¿cuál es el argumento principal? Eso es muy importante. Nosotros nos damos cuenta que esto es lo mismo que tener, en vez de hablar de 17 pi medios, observen que la último o lo último que nos quedó fue esto que está pintado pues ahorita en azul, pero es lo mismo que tener un ángulo de pi medios. Eso es lo que está pasando. Entonces, en vez de hablar de 5,17 pi medios, en realidad nosotros tenemos una coordenada polar de 5, que esto sigue siendo igual, pero ahora sí tenemos con A mayúscula que el argumento principal es de pi medios. Entonces ya con eso podemos encontrar el argumento principal, ¿verdad? Y que en este caso vale pi medios. Y ese es el ejercicio. Es encontrar un ángulo, ¿cómo se llama? Un ángulo coterminal, ¿verdad? Como uno trabaja en mate general. No sé si hasta aquí vamos bien, chiquillos. No sé si tienen dudas. Una cosa importante es que no viene aquí la pregunta, pero es su, ¿cuál es su forma rectangular? Entonces, si una pregunta fuera de este tipo, usando esta imagen, lo que estamos viendo es que aquí hay un ángulo de pi medios, pero sabemos que esta línea llega hasta 5. Entonces, ya chiquillos, observen que si un ángulo es múltiplo de pi medios, está quedando sobre alguno de los ejes. Entonces, recuerden que este es el eje real, recuerden que este es el eje real y este es el eje imaginario. Entonces, quiere decir que si yo lo veo como coordenadas, la coordenada de este punto en realidad sería 0,5. Y eso significa que en la forma rectangular es 0 más 5i. O bien 5i. Entonces nos damos cuenta que 5i es la representación de este valor en forma rectangular. Y eso pasa porque su argumento fue un múltiplo de pi medios. Entonces es lo que se conoce como un imaginario puro, ¿verdad? Entonces, curiosidad, todos los imaginarios puros quiere decir que su argumento principal coincide con pi medios o 3 pi medios, ¿verdad? Entonces, esa es la moraleja de esta situación. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, vamos a seguir entonces con ideas. Entonces, vamos a repasar lo que sigue. Entonces, chiquillos, si yo aquí tengo el número 7i, entonces, ¿cómo equivale en polares? Significa que 7 es el módulo, no hay nada que calcular. ¿Y el ángulo cuál es el que se forma? Pi medios. Entonces quiere decir que esta es su forma polar. Ujú. Eso es lo que estamos viendo acá. Vamos a ver, chiquillos. Yo tengo aquí que esto vale menos 3i. ¿Cuál es el ángulo que se forma? Entonces, ¿cuál es su forma polar? Sería menos 3, pero recuerden que medimos para allá. Entonces el ángulo, en este caso el ángulo sería de menos pi medios. Entonces quiere decir que su forma polar va a ser esta. Ustedes me dicen ahí cualquier cosa. Vamos a ver, chiquillos. Supongamos que yo aquí tengo menos 5.
Aquí tengo menos 5. ¿Cuál es la forma polar? ¿Cuál es el ángulo que se forma acá? El ángulo es de pi. Entonces eso quiere decir que la forma polar de este número va a ser menos 5, pi. Y ese es por el giro. Ujú. Vamos a hacer otro. Chiquillos, supongamos que aquí, ve que es menos 5 porque es un número real. Voy a ponerles aquí 7. Entonces, ¿cuál sería la forma polar de este bandido? 7,0. Recuerden que eso está en grados, o bien en radianes, entonces 7,0, pero radianes, que coincide con 7,0, que es lo que hemos trabajado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Chiquillos, pregunta para ustedes. Entonces, si yo aquí yo tengo, por ejemplo, menos 1,2i, entonces, ¿cuál es su forma polar? Entonces, ven que aquí ya no coincide con los ejes, entonces ocupo encontrar este ángulo. Entonces, para repasarlo, ¿cómo encontramos primero el módulo? Es decir, el tamaño de esta línea. ¿Quién sería? Para repasarlo entonces. Esto vale menos 1 y esto vale 2. Sería raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es, muy bien. ¿Y esto cuánto nos da? Raíz de 5, ¿no? Muy bien, esto quiere decir que vale raíz de 5. Entonces, quiere decir que en forma polar sería raíz de 5, y ahora ocupo el ángulo. El ángulo, recuerden que es el que se mide, en este caso, en el segundo cuadrante, de 0 a, antes de llegar a 180. Pero como yo no puedo acceder directamente al ángulo, a 180 yo le debo restar como ese ángulo de referencia. Entonces, ¿cuánto vale ese cita ahí? El ángulo de referencia, chiquillos. Siempre es una tangente. Arcotangente de 2 entre -1. La contragente de 2 entre menos 1. Cuando yo hago el cálculo y estoy contemplando solo cita, solamente el ángulo que se forma, debo tomar los valores positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería arcotangente de 2 sobre 1. Está bien que lo hagas 2 entre menos 1, pero digámosle, pensando en el triángulo, que solo tiene lados positivos, sería 2 sobre 1. Entonces nos da arcotangente de 2. Ese sería cita. Pero ahora sí, ¿cuál sería el argumento principal? Lo que encontramos fue como el sobaquillo del ángulo. Ahora me interesa el argumento, ¿verdad? La medición de 0 hasta restarle ese angulito que encontramos. ¿Cuánto da esto en grados? Nada más para ver si me entienden. ¿Cuánto le da arcotangente de 2? 63,43. 63,43. Serían grados, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, el angulito cita vale eso. Entonces, el argumento es, ¿cuánto me... Si ya usted sabe que esto vale 63, ¿cuánto vale, pero sería, ya todo el ángulo? sería raíz de 5 180 menos 63,43. Ajá, muy bien. Entonces sería 180 grados menos 63,43. ¿Cuánto te da eso? Porque es una aproximación, ¿verdad? No sé quién está hablando. Ahí que es Sandy o es Roberto o alguno ahí. 116,57, ¿no? 116,55. 57. 57. Entonces serían 116,57 grados. Entonces, eso sería en grados. Si yo quiero hablar del argumento principal en radianes, para hablar de exactitud, sería pi, ¿verdad? Menos el 63,43. Pero vean que esto era arco tangente de 2. Eso va a dar un número en decimales. Pero aquí sí nos interesa decir que es pi menos arco tangente de 2. Queda bien feo, pero y ya es para hablar de los radianes y de exactitud. Ven, entonces, esa sería la forma polar. Esa sería la forma polar. Esto es lo que estamos haciendo hoy, buscando la forma polar de cada uno de estos valores. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. ¿Alguna pregunta?
Ujú. ¿Alguna pregunta? Aquí pues ni modo, ¿verdad? Tenemos este montón de situaciones. Bueno, voy a avanzar y vamos a ver qué nos Profe, encontramos. Ajá, dígame. ok, entonces, digamos, siempre que hacemos el arcotangente, si están entre primero y segundo cuadrante, Ujú, se le resta el arcotangente, digamos, sería 180 menos lo que me dé el arcotangente. ujú, Y ujú, si ujú. está entre tercero y cuarto cuadrante, sería menos 180 más lo que me dio el arcotangente. Exactamente. De hecho, lo podemos resumir acá. Aquí tengo un ejemplo. Aquí va a ser otro, pero no importa. Resumámoslo entonces. Entonces, vamos a ver si me entendieron, como dice usted. Entonces, ¿qué pasa si está en el primer cuadrante? Z, y yo tengo que esto es A, y yo tengo que este es B, ¿verdad? Estamos hablando que Z es más I, B. Entonces, lo que acabamos de aprender es que cita, bueno, el módulo siempre es el mismo, pero entonces cita en el primer cuadrante, va a ser solamente arco tangente de B sobre A. Y de un solo ya es argumento principal. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tenemos que el ángulo está en el segundo cuadrante, entonces aquí tenemos el A y aquí tenemos el B, y lo mismo, Z es A más IB, entonces para este escenario quiere decir que cita va a ser pi menos arco tangente de B sobre A. Entonces, vean que este cita no es cita, porque este es como el auxiliar, pero este sí sería directamente el argumento principal. Ujú. Como nos pasó, si el ángulo está en este cuadrante, entonces esto es A y esto es B, y aquí tenemos que Z es A más IB, entonces quiere decir que aquí el argumento principal más bien sería menos pi más arco tangente de ¿quién? De B sobre A. ¿Recuerdan? Menos pi más arcotangente de B sobre A. Y el escenario que nos falta es el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa si yo tengo más bien que aquí tengo que Z es A más IB, yo tengo B y yo tengo A? Bueno, ahí uno puede decir nada más que cita es lo mismo, pero hay que ponerle un menos. Entonces, para este caso, en cuartos cuadrantes, el argumento sería menos el arcotangente de B sobre A. Entonces, ahí están los cuatro escenarios para encontrar el argumento principal. Primero y cuarto, eso es lo mismo, pero en el caso del cuarto hay que ponerle un menos afuera. Y en el caso del segundo y el tercero, hay que hacer pi menos o menos pi más respectivamente. No sé si aclaro más la situación, chiquillos, del argumento, que es el que a veces nos confunde. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, sigamos entonces con esto de la materia. Vamos a ver qué viene. Bueno, Profe, ¿puedo volver un toquecito a la diapositiva anterior? ajá, ahí. Esa misma. Ujú, ujú. Listo, profe. Bueno, muy bien. Yo les pido que lo aprendan bien, ¿verdad? Que no les dé miedo, que se equivoquen, pero es importante entender esa situación porque lo vamos a usar mucho en lo que viene, ¿verdad? Que es luego ya una forma trigonométrica de un número complejo. Bueno, entonces, chiquillos, con todo lo que vimos, vamos a hablar de la primera función compleja. Vamos a definir la función cis, ¿verdad? Se conoce como cis de alfa a la, ¿cómo se llama? Condensación de esta suma de coseno de alfa más y seno de alfa. Entonces, lo que pasa es que con lo que acabamos de ver, nosotros podemos representar o tener una forma polar, pero ya no polar sin paréntesis, sino que más bien con sumas, ¿verdad? Con sumandos, la representación de un número complejo. Entonces, yo lo que quiero que aprendan es que si yo tengo un número complejo, nosotros podemos representarlo siempre de esta manera, como R cos de cita más R sen de cita por I. Como el R se repite, bueno, el I uno lo puede pasar a multiplicar, que es lo que explica acá. Entonces uno puede sacar el R a factor común y vean que me queda cos más I sen de cita. Y eso se conoce como R cis de cita. Ustedes dirán, ay, profe, santísimo, ¿cómo es eso? Ya lo hicimos. De hecho, observen aquí el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito. Em, si yo tengo que, por ejemplo, esto vale 2
y esto vale 3, y mi número complejo es 3 más, perdón, mi número complejo es 2 más 3 por i, entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Chiquillos, ¿cuál sería el módulo de este número complejo? La definición dice que esto va a ser ahora el R. El módulo lo voy a convertir en el R. Entonces, ¿cuánto vale, chiquillos? Según lo que Raíz de hemos... 13. Ajá, raíz de 13 sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Quiere decir que queda raíz de 13. Ahora, ¿quién es zeta? Bueno, zeta es nuestro argumento principal. ¿Cuánto sería? Arco tangente de quién? Tres medios. Ajá, sería 3 medios. Muy bien, entonces zeta vale arco tangente de 3 medios. No sé cuánto vale el ángulo, no nos interesa. Pero ahora quiero que vean algo, chiquillos. Resulta y sucede, resulta y sucede que lo que estamos haciendo en esta definición es lo que pasa. Así, ¿quién sería el coseno de zeta? ¿Cuál sería el coseno de este ángulo? Tocatoa. Otra vez. Seno, coseno y tangente. Entonces, ¿cuál sería el coseno? Adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuál sería el ángulo adyacente en este triangulito? Observen que Es la... 12 Ajá, muy bien. 2 entre quién? entre el módulo. Ajá, 2 entre la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? Vean que coseno es... Arco tangente de 3 medios. No, 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 no. No, no, vea, coseno es Raíz de 13. Ajá, muy bien. Sería raíz de 13. Muy bien. Sí, sí, pero es que la historia. Ajá, tranquila, estamos aprendiendo. Raíz de 13 divide, pero usted lo puede pasar ¿a qué? A multiplicar, ¿verdad? Entonces miren que raíz de 13 por coseno de zeta vale 2. ¿Ok? Entonces, técnicamente, lo que quiero que vean es quién era 2. Bueno, para nosotros 2 es el valor de A. Y raíz de 13 es quién? Es R. Entonces, lo que quiero que vean es que siempre que yo haga R por coseno de zeta, me da siempre la o lo que es la parte real. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, cuál es el seno de zeta? En ese Pero ¿me dibujito. puede repetir lo que acaba de decir? Sí, claro. Lo que acabo de decir es que técnicamente, voy a hacerlo desde acá. Entonces, yo lo que hice fue que raíz de 13 lo pasé a multiplicar. Entonces, yo lo pasé a multiplicar. Entonces me queda raíz de 13 por coseno de zeta. Pero con este ejemplo quiero que vean esto. ¿Quién fue el que me preguntó? Andy. ¿O quién fue el que me preguntó? Roberto. Oscar, Oscar. Oscar, mira, ¿quién es 2? la parte real. Ajá, muy bien. Entonces, el 2 es el A o es el B, según esto. A o es el B. A, Ajá, muy bien. Entonces, A. ¿Y quién es raíz de 13? el B, No, no es el B. Véalo aquí. ¿Quién es raíz de 13? Mira para atrás. Mira para atrás. el ¿Quién es? módulo R. El R. Muy bien. Entonces, quiere decir que este es el R. Entonces, vea lo que estamos encontrando. Cuando yo aplico el coseno ahí, me estoy dando cuenta que R por coseno de zeta siempre me da ¿quién? El A. Eso es lo que estoy probando. Bueno, no estoy probando, pero lo estoy ejemplificando. O sea, el módulo por el coseno siempre me da la parte real, que es el A. ¿Sí me entendiste? Sí, profe. ¿Ok? Estimado Oscar, ¿quién sería el seno? Para aprovechar la que preguntaste. ¿Quién sería el seno de ese ángulo? 3 entre raíz de 13. Ajá, sería 3 entre raíz de 13. ¿Y qué puedes hacer con ese raíz de 13? ¿Lo puedes pasar a qué? A multiplicar.
Ajá, raíz de 13 por seno de cita, ¿vale cuánto? 3, ¿verdad? Sí, Pero ¿quién es 3? la parte imaginaria. B, Ah, es el B. ¿Y el raíz de 13 quién es? R. El R. Entonces, aquí tenemos clarito que R por seno de cita va a ser B. Y estas son dos fórmulas importantes que son las que se están usando acá en este ejercicio. ¿Ves? ¿Qué, papito? Perdón, chiquillos, que aquí anda el chiquitillo mío. Vaya para allá, vaya a ver tele. Vaya, vaya, corra, corra, corra. Vaya, busque la araña. ¿Verdad? Mm, muy bien. Ay, perdón, chiquillos. Muy bien, entonces, Oscar, no sé si me entendiste los compañeros sobre esta situación. Pregunten, porque la idea es que les quede clarito. Bueno, bueno, entonces, cualquier cosa, con esta definición, que es la idea de trabajar con este pequeño ejemplo, es que yo puedo convertir cualquier número complejo en una forma polar o con la función cis, que es lo que tenemos acá. Rubén, Ajá, dígame. podría explicar otra vez por encima, es que esa parte la vez pasada no la entendió bien y me cuesta un poquillo. Claro que sí, vamos a hacerlo de nuevo. De hecho, aquí tengo algo blanco. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a practicarlo acá. Ok, tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo. Y yo tengo que esto es A más y B. ¿Cuánto vale este cateto, chiquillos? A, Ah, muy bien, este es A. ¿Cuánto vale este cateto? B, B. Y ese es el módulo. Aquí el módulo no lo voy a encontrar, nada más recordamos que R es el módulo S. Muy bien, entonces repetimos. ¿Cuál sería el coseno de este ángulo? Ujú. B sobre A, Entonces el coseno es el adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? R. ¿Estamos de acuerdo? R está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, R por coseno de cita, ¿vale cuánto? Vale A. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Quién fue el que me preguntó? y fui yo, profe. ¿Quién es yo? Julián. Julián. Ok, Julián, hasta ahí vamos bien, Julián. Sí, sí. Ok, ahora sí, Julián, dígame, ¿cuál sería el seno de ese ángulo, en ese triángulo? Ya, B sobre R. Ajá, muy bien, B sobre R. Y el R está dividiendo, lo paso a Multiplicar. multiplicar. Entonces, R por sen de cita, ¿vale cuánto? B. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Muy bien, entonces, ya con eso que está clarito, entonces lo que dice la definición es esto. Usted tiene que un número complejo en forma rectangular es A más I B, pero ¿qué acabamos de descubrir nosotros? Usted puede decir que en vez de A, ¿por qué lo puedes cambiar según las cajitas que encontramos? El A que está en la cajita, el A que está pintado de amarillo, ¿lo puedo cambiar por quién? Por R cos de cita. Ajá, muy bien, R cos de cita. Más, ¿por qué podría cambiar ahora el B, chiquillos? Que es el que está pintado de color azul. ¿Mm? ¿Qué sería? Por el resen de B. No, perdón, por el resen. Ah, por R recién de cita. Observen que aquí está la unidad imaginaria. Ve que la I no la cambio. Muy bien. Y ahora, chiquillos, ¿qué se repite en ambas? En ambas sumas. El R. Entonces, saco un R factor común y me queda coseno de cita más I sen de cita. Pero esto es lo que viene en la definición. Cada vez que usted vea un coseno más I sen de cita, ¿por qué lo cambio? Por cis de cita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama la representación polar o bien la representación trigonométrica de un número complejo. Entonces, vamos a repasarlo o vamos a entenderlo
con el ejemplo que teníamos antes. El ejemplo anterior, yo les di un número. ¿Cuál fue el número que les di? Les di 2 más 3i. Entonces voy a hacerlo con ese ejemplo. Entonces yo tenía que z era 2 más 3i. Entonces voy a replicarlo con el ejemplo. ¿Cuánto vale este cateto? Dos. 2. Santo Dios, 2 o 3. Es como un bingo eso. 2. Ajá, 2. ¿Cuánto vale este cateto? 3. Ajá, 3. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver si lo aprendimos. ¿Cuál sería el valor de R, chiquillos? ¿Cuánto vale el R? Es decir, ¿cuál sería el módulo de este número complejo? ¿Raíz de qué? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ah, muy bien. ¿Cuánto nos da? Raíz de 13. Ajá, raíz de 13. Muy bien. Vamos a hacer lo de amarillo. En amarillo, ¿cuál es el coseno de ese ángulo? Ujú. ¿Cuál sería el 2 coseno de ese sobre ángulo? R. Ajá, 2 sobre R. El R pasa a multiplicar y me queda que R por coseno de zeta vale 2. Muy bien. Y lo pintamos en amarillo para que veamos que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a sacar el seno de ese ángulo. Voy a hacerlo por acá. ¿Cuál sería el seno del ángulo, chiquillos? 3 sobre R. 3 sobre R. Hago lo mismo, lo paso a multiplicar. R por sen de zeta vale 3. Lo que estoy pintando, o vamos a pintar de color azul. ¿Ok? Vamos a pintarlo de color azul. Muy bien, entonces, chiquillos, ¿cuál es la forma trigonométrica de esto? Si yo tengo 2 más 3i, recuérdense, el 2 es el que está pintado de color amarillo y el 3 es el que está pintado, pero de color azul. Entonces, ¿por qué cambiaría, chiquillos? Exactamente ese 2 y ese 3 de amarillo. Por el R cos y el R sen. Exactamente, muy bien, por el RCen. Ajá. ¿Y qué vuelve a pasar? El R, ¿qué pasa? Sale factor común. Sale a factor común, muy bien, me queda coseno de zeta más i sen de zeta. Y en vez de poner coseno de zeta más sin, y sin de zeta, ya no dije nada más, y sen de zeta, ¿qué pongo? En vez de, R cis ajá, muy bien, de cita. pero, muy bien. Pero ¿quién es R, chiquillos? Y chiquillas, ¿cuánto vale R? Lo tenemos. Raíz de 13. Raíz de 13. Ah, muy bien, raíz de 13. Y aquí pongo cis de cita. ¿Tengo cita? No, no lo he calculado. ¿Se puede calcular? Sí. ¿Cita quién es? El arco tangente de quién. ¿De quién sería? De 3 medios. De 3. Ajá. De 3 medios. ¿Cuánto den grados? Como para tenerlo ahí en cuenta. 56.30. Ajá, 56,30 grados aproximadamente. Entonces, en vez de poner cita, la teoría me está diciendo que aquí ponga 56,30 grados. Lo correcto es usar radianes, pero funciona así para entender. Eso significa una traducción al mundo polar. Esto que estamos haciendo con el ejemplo es cómo pasar de una forma rectangular a una forma polar. Profe, Dígame. ¿sabe que me perdí en la parte de cómo sacar el ángulo de cis? ¿Cómo es? Ah, el ángulo de cis, decís este valor. Ajá, Ah, no, ese angulito usted solamente siempre haga arco tan, estás en el primer cuadrante, ¿verdad? Muy importante. ajá. Entonces siempre haga arco tangente entre, recuérdese, la parte imaginaria entre la parte real. Es Ok. decir, eh,
sería lo de color azul dividido entre lo de color amarillo, el amarillo, sí. ¿Sabes cuánto sería? Sí, parte imaginaria entre parte real. Y siempre es así. Bueno, y hay que hacerle pi o menos pi, dependiendo del cuadrante, pero, o sea, el genérico es arcotangente de. Ujú, Ok, profe. está bien. Sí, aquí he notado que está más feillo, pero no importa. Esta es la idea de la clase, ¿verdad? Que ustedes entiendan bien el concepto. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos? Profe, una pregunta. Ujú, dígame. Abajo al final, donde la R está en un círculo, Sí. a la derecha, ¿qué dice? Ay, dice cis de cita. Ah, ok, ok. Sí, aquí dice, Gracias. y con gusto, aquí dice cis de cita. Ujú, muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Tienen que entender todo el desarrollo? No, yo no ocupo que entiendan todo el desarrollo. Bueno, esta parte sí porque la estoy explicando, pero en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Si yo les digo a ustedes, chiquillos, yo ocupo la forma trigonométrica, entonces yo lo que les estoy pidiendo es que me encuentren el R, la forma R sí de cita. Entonces, ¿qué tienen que encontrar ustedes? Lo que ya hemos trabajado. Yo ocupo que ustedes me encuentren el módulo de Z y yo ocupo que me encuentren ¿quién? El argumento principal. Si ustedes tienen esas dos cosas, sustituyen, yo no ocupo que hagan todo este proceso, ¿verdad? Esta idea es como para entender por qué tiene esa forma, pero directamente ustedes lo pueden sustituir conociendo esta información. Ujú. No sé si estamos bien, pregunten chiquillos, no se queden con la duda. Profe, ya quedaría definitivamente en la última parte, sí, raíz de 13 por 6 Ajá, del ángulo. Ya ahí no se es. puede hacer absolutamente nada. No, no, de ahí queda, de ahí queda. Bueno, hay una forma exponencial, pero después lo veo. Ya bueno que ahí queda, con lo que Ah, hemos bueno, visto hoy. Muy bien. Entonces, ve que todo esto es encontrar el módulo y el ángulo. Y si lo conoces, puedes escribirlo de esa manera. Bueno, vamos a ver, pregunten, dudas, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. Entonces, chiquillos, con eso que vimos, ahorita podemos hacer otro ejemplo. Nosotros tenemos lo que se llama la forma polar de un número complejo. Entonces, siempre que ustedes tengan la forma z igual a más bi, yo lo que quiero es que encuentren ese número complejo. Entonces, vamos a hacerlo rápido. No voy a dibujar. Y yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿cuál es la forma polar compleja de 3 más 2? Este 3 ya está quemado. Vamos a poner otro. Vamos a poner 7 y 8. Entonces, ¿cuál es la forma? 7 menos 8. Entonces, ¿cuál sería la forma polar de ese número? Entonces, lo que estoy pidiéndoles es que me lo escriban de la forma R sí de cita. Entonces, yo ocupo encontrar el módulo y ocupo encontrar el argumento principal. Entonces, ¿cómo se encuentra el R? ¿Cómo se encuentra el módulo? Entonces, recuerden que es raíz de quién? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto, chiquillos? ¿Alguno que me ayude a calcular eso? Raíz de 113. Ajá, muy bien. Entonces ya encontramos el R. Eso es todo. Muy bien. Vean que tengo, ojo, voy a hacer dije que no iba a hacer el dibujito, vamos a hacerlo. Vean que tengo 7 en la parte real, o sea, 7 unidades en la parte real, y tengo menos 8 en la parte imaginaria. Entonces yo ocupo encontrar este ángulo. Vean que estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo se calcula el argumento principal? Es decir, ¿cuánto vale nuestro cita? ¿Qué tendríamos que hacer? Era pi menos pi, ¿qué hacía? ¿Cuál era el cuento en el cuarto cuadrante? Menos arcotangente. Menos el arco tangente. Muy bien, es menos el arco tangente. ¿De quién? Parte real. Recuerden que si no quieren hacer el dibujo perdón, es la parte imaginaria que vale 8 entre la parte real que vale 7. Y eso me da menos arcotangente de 8 séptimos. Usemos el ángulo. Bueno, dígamelo en radianes, no importa cuánto da eso en radianes, chiquillos, menos qué. Recuerden que la calculadora tiene que estar en R, Menos 0,85. menos 0,85. ¿Así, estimado? Sí, profe. Ok, entonces, chiquillos, tenemos el R. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Raíz de 113. Tenemos el ángulo. ¿Sí? Una aproximación, menos 0,85. Es lo que está en verde. Entonces, si ya yo tengo esos dos colores, ya yo sé cuál es su forma polar compleja. Quiere decir que Z va a ser ¿quién? Raíz de 113. ¿Por quién? Por cis.
y en vez de 6 pongo menos 0,85. Entendiéndose que eso pues está en radianes. Lo correcto es trabajar en radianes, pero también puedo usar grados en algunos casos. Listo, eso es. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, entonces chiquillos, quiere decir que con esa información, entonces, y con ese convenio, ¿verdad? Y todo eso que tenemos ahí, la idea es que podríamos devolvernos o podríamos escribir algunas cosas. Y aquí es un resumen para calcular el argumento principal. Eso que está ahí es como para tener los cuadrantes, pero eventualmente se puede trabajar como lo hemos hecho. Ok, ¿qué les puedo decir de ahí? Mm, no. Bueno, eso es un resumen usando el A y el B, ¿verdad? Que hay que sumar pi menos pi. Bueno, ya eso lo hemos escrito. Muy bien, eso le pueden ahí tomar una captura después y es un resumen que tenemos por acá. Muy bien. Estos son ejercicios ya de la práctica. Yo creo que aquí, sí, ya estos son puros ejercicios, lo que nos vamos a trabajar este ratito. Entonces voy a trabajarlo con ustedes. La idea es que ojalá intervengan, que pregunten, ¿verdad? Que si se equivocan, pues bien, la manera en que determinamos la situación. Entonces dice que tengo ese número complejo y tengo esa fórmula polar. Dice que determine su forma polar. Ahí está el dibujito. Entonces, chiquillos, ¿qué significa el ejercicio? Yo quiero encontrar la forma R cis de cita. Muy bien. ¿Quién quiere intervenir, chiquillos? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, vámonos por pasos. ¿Qué harían ustedes como paso número 1? ¿Qué buscamos? Determinar el R. Ajá, muy bien. El compañero dice, busquemos el R. ¿Cómo se calcula el R? ¿Qué tendríamos que hacer? La raíz de raíz. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ajá, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿quién es 2 y quién es 3? Lo vamos a pintar. 2 es la parte real. Y recordamos que pintándolo en, voy a pintar otra vez en verde. Y pintándolo en azul es la parte imaginaria. Muy bien, ¿cuánto nos da eso? Raíz de 13. Raíz de 13. Muy bien, eso significa que toda esta línea vale ¿cuánto? Raíz de 13, para que no perdamos el horizonte y, bueno, el escenario trigonométrico. Muy bien, entonces ya completamos el paso número 1. Ya tenemos el valor del R. Este R, como es el paso número 1, lo voy a pintar en amarillo. Entonces siempre buscamos el R. Muy bien, según la fórmula. ¿Qué buscamos ahora, chiquillos? El ángulo. Vamos a buscar el ángulo, dice el compañero. Entonces lo voy a pintar en naranja. ¿Cómo encontramos ese angulillo? Es este que se forma aquí. Como estamos en cuarto cuadrante, entonces sería menos el arco tangente Ujú. ¿De quién? de 3 entre 2. De 3 entre 2. Muy bien. ¿Quién es 3? Volvemos a repetir la idea. Lo pintamos. Resulta que 3 es la parte imaginaria. 3 es la parte imaginaria positiva. Y en verde, el 2, ya que lo estoy pintando, utilicen con los colores, es la parte real. Eh, un aproximado en radianes, ya no vamos a usar grados, ¿cuánto sería? Yo no ando cálculo, confío en ustedes. Menos 0,98. Menos 0,98. Ajá, muy bien, menos 0,98. Vienen más decimales, pues no funciona. Paso número 3. Bueno, escribimos la forma como tal. Entonces, ¿quién sería el R? En amarillo, raíz de 13 por cis del ángulo, que es el que está en naranja, menos 0,98. Y ya terminamos. Y ese era el ejercicio. Dudas, preguntas, chiquillos. Son 3 pasos. Toda la explicación para hacer 3 pasos, pero vean que tiene cosas de fondo, ¿verdad? Dudas, preguntas. Juanis, todos. Bueno, aquí recordar que este es el argumento principal y es de aproximadamente 0,98
radianes. No sé cuántos en grados, pero si fuera en grados, ¿cuántos serían grados, chiquillos? Nada más como para conocerlo un poquito. ¿Cuánto les dan? Menos 56,30. Menos 56,30 grados. Ah, ok. Menos 56,30 grados. Sí, gracias Erika también, menos 56,30 grados. Muy bien, excelente. Entonces, eso es la forma polar. Listo, ejercicio cocinado, chiquillos. Voy a avanzar. Ay, se salieron los mensajes de Telegram. Vamos a avanzar a ver qué viene por acá. Muy bien, eso es otro ejercicio de la práctica. Dice que creo que aquí no hay que usar nada de polares. Yo creo que este no tiene nada de polares. Espere para ver. Bueno, ya casi terminamos, mejor dicho. Bueno, hagámoslo. No sé por qué se puso ese ejercicio, pero practiquemos de la clase pasada. Ah, ya sé qué es. Bueno, chiquillos, dice que hay que probar eso. Miren, por cuestiones de tiempo, ¿cuál quieren hacer? ¿El A o el B? El A. El A, dice el compañero. Bueno, hagamos el A. Entonces, este sí no se los voy a resolver. Inténtenlo ustedes, les voy a quedar de ejercicio. Vamos a hacer el A. Dice que yo tengo que W y Z son dos números complejos cualesquiera. Dice que hay que demostrar que Z por el módulo, ¿verdad? Perdón, por el conjugado de Z es igual a su módulo al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a hacer la prueba. La prueba es que yo voy a decir que sea, voy a decir esto. Voy a decir que sea Z que pertenece a los complejos. Si Z es complejo, quiere decir que Z es de la forma A más I por B. Y ya ustedes saben aquí que A y B son números reales. Ahora, recordamos, chiquillos, ¿quién es entonces Z? Bueno, Z es A más I y B, pero ¿quién es el conjugado de Z? Y ya sabemos que Z es esto, para repasarlo. Menos Z. No, no es menos Z. Sería A menos y B. Ajá, muy bien, recuérdese que no hay problema. El conjugado es, buscas lo que está a la parte imaginaria y le cambiamos el signo. Si era positivo, ahora se vuelve negativo. Entonces no hay problema y bienvenido sea la experiencia. Muy bien, ya tengo Z. Ahora sí, chiquillos, número 2. ¿Quién es el módulo de Z? ¿Cómo se calculaba? Si ya yo sé que Z es lo que está en la cajita. Raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ajá, al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el módulo y lo elevo al cuadrado? Significa que tengo que agarrar esto y tengo que, ¿qué? Elevarlo al cuadrado. Pero, ¿qué pasa con el cuadrado y la raíz, chiquillos? Se cancelan. Se cancelan. Entonces, observen que solamente cuando yo tomo el módulo de un número complejo y lo elevo al cuadrado, lo que me queda es al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya con esa información, entonces hagamos el ejercicio. El ejercicio es, bueno, todo es el ejercicio, pero hagámoslo ya con consecuencia. ¿Qué pasa si yo hago Z por su módulo? Si yo tengo Z, recordamos que es esto que está aquí. Dice que es A más IB. Y dice que eso tengo que multiplicarle el conjugado, que es este que está aquí. Ah, mira, es A menos IB. Y chiquillos, ¿y cómo se hace esta multiplicación? ¿Alguien recordará cómo se multiplican números complejos? Término por término. Ajá, muy bien. Entonces, sería A por A al cuadrado. A por menos IB menos A y B. No hay nada que hacer. IB por A más A y B. IB por menos IB sería menos I al cuadrado por B al cuadrado. ¿Qué pasa aquí, chiquillos? ¿Se A y cancelará B algo? se Ajá, cancelan ajá, muy bien. ¿Y qué pasa y con este I al cuadrado? queda como -1. Ah, queda como menos 1. Entonces me está quedando menos 1 por B al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Ay, pero menos por menos Más. es más y queda al cuadrado más b al cuadrado. Ay, pero ¿qué es esto, chiquillos? Habíamos tenido ese resultado antes. Es módulo de Z al cuadrado. Es módulo de z al cuadrado. Excelente. Ya lo teníamos por acá, ¿verdad? Entonces, de, como de esto llegué a esto, entonces, por lo tanto, hemos demostrado que z por su conjugado es igual a su módulo al cuadrado. Interesante.
Entonces, tenemos listo lo que es propiamente ese ejercicio. ¿Todo bien, chiquillos, con esta demostración? No sé si hay dudas, preguntas. ¿Sí quedó clarito? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere copiar, si alguien quiere tomarle un pantallazo, ¿verdad? Eventualmente ahí ustedes me hacen la observación o me devuelvo como han trabajado el día de hoy. Bueno, veamos el último ejercicio. Estos son clasiquísimos, chiquillos. Este es el último de hoy. Dice que determine él o los números complejos, si existen, que cumplan las condiciones dadas en cada caso. Creo que es un poquillo largo, pero hey, bueno, trabajémoslo hasta donde podamos. Vamos a ver, no creo que sea largo. Bueno, no sé. Dice que yo tengo que encontrar W. El objetivo de estos tipos de ejercicios es encontrar W que cumpla con estas condiciones. Entonces, yo no sé quién es W. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer, valga la redundancia, es que yo voy a decir que W es A más IB. Entonces, vamos a tomar esa posición. A y B son números reales. Son dos condiciones. Veamos la primera. La primera condición dice que si yo hago el módulo de 2W más 3, esto me tiene que dar raíz de 85. Pero lo que hacemos es que cambio el W por lo que yo supuse, que es A más IB. Entonces aquí yo pongo A más IB más 3. Y me dice que esta carajada me tiene que dar raíz de 85. Observen que el 2 yo lo puedo distribuir y me queda 2A más 2B por I más 3. Y esto tiene que ser raíz de 85. Y aquí siempre la recomendación de oro. Agrupen todo lo que no tenga I y dejen de último lo que tiene letra I. Entonces observen que aquí tengo 2A más 3 y aquí tengo 2B por I. ¿Por qué Rayman está haciendo esto? Bueno, porque yo le estoy pidiendo, voy a hacerlo por acá, yo estoy pidiendo el módulo de un número complejo. Y siempre que yo tenga el módulo de un número complejo, ya sabemos que es la parte real al cuadrada más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces yo ocupo conocer, ocupo clarificar quién es la parte real. Entonces observen que esta es la parte real y esto que queda aquí es la parte imaginaria. Entonces, eso es muy importante cuando tengan algo entre barras con números complejos. Entonces, chiquillos, ¿cuál sería el módulo de esto? De acuerdo a esto, que ya lo hemos trabajado, ¿qué tendría que hacer? Raíz de 2A más 3 al cuadrado más 2BI al cuadrado. Exactamente. Entonces, tomo la parte real y le elevo al cuadrado. Le sumo la parte imaginaria, que es 2b, no importa el i, y le elevo al cuadrado. Y todo eso lo coloco dentro de una raíz y ya yo sé que tiene que ser igual a ¿quién? A raíz de 85. Eso es lo que me dice el ejercicio. Y bueno, ya chiquillos, hay que resolver eso. No, puede ser que no lleguemos a nada, pero vamos a simplificarlo. ¿Qué hacemos si tenemos dos raíces a ambos lados? Se ¿Qué puede recuerdan? cancelar, ¿no? Se pueden cancelar, sí, elevo al cuadrado y se cancelan. Entonces me está quedando 2a más 3 al cuadrado más 2b al cuadrado y esto es igual a 85. Y bueno, y ahí yo tengo que resolver las fórmulas notables, ¿verdad? Porque vean que ahí sería 4 al cuadrado más, vamos a ver, 2 por 2 son 4, 3 por 4 sería 12a, más 3 al cuadrado es 9, vean que esto es una fórmula notable, y ya lo que me queda por ahí es 4b al cuadrado igual a 85. Vean que lo que hice ni modo es ya pura álgebra, y lo que hice fue comenzar a reducir. Lo único que puedo hacer aquí, chiquillos, chiquillas, es pasar el 9 a restar. ¿Qué pasa si a 85 le quito 9? ¿Cuánto me queda, chiquillos, ahí para que me ayuden? ¿Cuánto nos dan? No sé si alguien me ayuda. Por ahí en casita, 85 menos 9. ¿Cuánto sería, profe? 85 menos 9. 76, Ajá. ¿Cuánto? 76. 76. Ajá, 76. Muy bien. Y listo. Eso es lo que nos queda. Ahí ya no puedo simplificar nada. Observen que el A está al cuadrado, el B está al cuadrado. O sea, hasta ahí me detengo. Pero lo voy a guardar. Este resultado le vamos a poner arroba.
Cuando llegamos a un punto de este tipo, ustedes no se tienen que preocupar en el sentido que es normal en este tipo de ejercicio que nos quede una cuadrática en dos variables, ¿verdad? O sea, una cuadrática y una ecuación cuadrática y que tenga un A y un B. Cuando llegan a este punto, porque ya no veo ni qué hacer, no se asusten. Agarremos la otra condición. La otra condición nos habla del argumento de W más I, que nos tiene que dar menos pi cuartos. Entonces, ese lo vamos a resolver en la próxima página, que está en blanco. No sé si quieren copiar o le toman una captura, porque ahorita les voy a preguntar sobre arroba, ¿verdad? Entonces, para que ustedes me ayuden. Ujú. Entonces ahí lo copian y vamos a seguir al otro lado. Ujú. Vamos a ver, ahí están copiando, no sé. Vamos a avanzar en la próxima página. En la próxima página, entonces, D2, D2, tenemos que el argumento de W más I, ay, perdón, chiquillos, el argumento de W más I dice que es menos pi cuartos, era así, ¿verdad? Ah, sí, era menos pi cuartos. ¿Qué significa eso? Vean que es el argumento principal. Significa que el argumento principal de W, pero W yo no lo conozco, yo solamente sé que es A más BI. Recuerden que W lo cambio por A más BI, más I. Vean que esto me tiene que dar menos pi cuartos. Y lo mismo de antes, agrupen, cuando tengamos módulo o argumento, agrupen parte real con parte imaginaria. Entonces aquí me queda A y yo puedo agrupar estos dos y sacar una I a factor común. Entonces vean que me queda B más 1 por I. Y esto es menos pi cuartos. Chiquillos, ¿qué significa que el argumento principal me dé menos pi cuartos? ¿Qué significa eso? Sea quien sea este número complejo, si yo tengo un dibujo, significa que este ángulo es de menos pi cuartos. Quiere decir que ese número complejo está en el cuarto cuadrante. ¿Y cómo se calcula el argumento en un cuarto cuadrante? ¿Qué era lo que había que hacer, chiquillos? Ojo. Arcotangente de parte Ajá. imaginaria entre parte real. Muy bien. Menos arcotangente de parte imaginaria entre parte real. ¿Cuál es la parte imaginaria? Recuérdense, la parte imaginaria es lo que acompaña a la I. Parte imaginaria va en color naranja. Y lo divido entre la parte real, que es lo que voy a pintar en amarillo. Aquí debería ir lo que está en amarillo. Entonces, ¿qué deberíamos colocar en esas cajitas? Bueno, significa que arcotangente de B más 1 entre A me tiene que dar menos pi cuartos. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas. ¿Entendieron lo que pasó ahí? Pregunten sin pena. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí el sí, solo sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay menos a ambos lados? ¿Qué hacemos si hay menos a ambos lados? Vean, menos y menos, ¿qué hacemos? O quitaron. Ajá, los podríamos cancelar. Entonces me queda arco tangente de B más 1 sobre A va a ser igual a pi cuartos. Chiquillos, ¿cómo quito el arco tangente? ¿Qué pasa si ustedes tienen arco tangente de zeta igual a L? ¿Qué harían para quitar el arco tangente? Multiplicarlo por la inversa, ¿no? ¿Qué están viendo? Ah, muy bien. Ustedes pueden decir que zeta es la tangente de L. Entonces, esta idea, ¿cómo la aplicamos acá? Yo quito el arco tangente, me va a quedar B más 1 sobre A y va a ser igual a ¿quién? La tangente de pi cuartos. Ajá, muy bien, la tangente de pi cuartos. Chiquillos, bueno, chiquillo por ahí o chiquillas, ¿cuánto es tangente de pi cuartos? No sé si la sacan con la cal. Raíz de 2 sobre 2 es, estoy loco yo, o es 1, ¿no? Tangente 45 Uno, grados. en Ah, es 1, radianes da uno. da 1, muy bien. ¿Y en grados? También da 1. Ah, bueno, está en radianes, sí, 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 no me hagan caso. La tangente de pi cuartos vale 1. Pueden hacerlo con triángulos especiales. Muy bien. Entonces me está quedando que B más 1 sobre A es 1, pero el A yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me queda que B más 1 es la letra A.
Y a este resultado le vamos a poner b-roa. Chiquillos, ¿qué podríamos hacer entonces con arroba y con b-roa? ¿Qué se les Podrías ocurre? sustituir la variable en términos de orden. Muy bien, exacto, excelente. Entonces, sustituimos, entonces, b-roa en arroba. Entonces, ¿alguien tiene por ahí arroba? Ah, sí, aquí lo tengo yo. Entonces, recuerden que la anterior era 4a al cuadrado, pero el a vale b más 1. Entonces sería 4 por a, yo lo cambio por b más 1 al cuadrado. Vean que dice más 12 veces a. Entonces, más 12 veces a, pero a vale b más 1. Y dice que le sumo 4b al cuadrado. Y eso tiene que darnos ¿cuánto? 76. Pero observen que ya solamente hay una variable. Solo hay una variable. Entonces ya yo podría resolver este ejercicio en términos de la letra B. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Ya ni modo. 4, vean que sería b al cuadrado, más 2b más 1. Bueno, esto es pura álgebra, chiquillos. Más 4b al cuadrado, y esto nos da 76. Vamos a ver si no metí las patatas. Y aquí sigo resolviendo. Vean que esto es meramente instrumental, pero bueno, ya lo más difícil lo hicimos, que era entender o tratar de comprender el desarrollo de esta parte. Déjenme ver si no metí patillas. No. Aquí vean que sumo 4 y 4. Vean que es álgebra. 8b al cuadrado. Observen que 8b más 12b, eso nos da 20b. Y observen que 4 más 12, eso nos da más 16. Ujú. Y eso tiene que ser igual a 76. Yo podría pasar déjenme ver. Sí, yo podría pasar el 16 a restar, el 76 a restar, y me quedaría 8b al cuadrado más 20b menos, chiquillos, 16 menos 76. ¿Cuánto nos da? 60 es. Sí, menos 60. Ajá. Eso nos da menos 60 y esto está igualado a 0. Y esto es una ecuación cuadrática. Entonces, Jay, alguien que me ayude ahí a meterlo en la calculadora para ver cuánto nos da. X1 me está dando 1.76. Profe, una pregunta, arriba del 16, no, no, ya lo vi, es que lo vi mal, sorry. Bueno, no sabemos qué pasó, pero está bien. ¿A cuánto te dio, compañerito? Usted lo metió así, 8, 20 y menos 60. Sí, Ajá, ¿y cuánto te dio el B? y menos 4.26. Mm, No, te da decimales. Sí, No está bien, menos 4.16. 26. Ah, menos 4,26. ¿Y cuánto te da el otro B? 1.76. 1,76. Bueno, si alguien le dio ahí con raíces y eso, perfecto. No es imaginario puro, ¿verdad? No te sale una I ahí rara. Te da real todo, todo. Bueno, yo le creo. Sí, profe, los dos valores dan real. Ok, listo, no hay problema. Entonces vean que hay dos valores de B, pero eso significa que si B vale menos 4,26, recuerdan quién es A. A es B más 1, pero como hay dos valores de B, hay dos valores de A. Entonces eso quiere decir que si B vale menos 4,26, el A vale B más 1. Entonces menos 4,26 más 1, el A valdría menos 3,26. Y como aquí el B dio 1,76, si le sumo 1 me da el valor de A respectivo, sería 2,76. Ujú. Entonces, chiquillos, quiere decir que ¿quién es W? Bueno, por lo tanto, ¿verdad? Si no nos hemos equivocado, W son dos números complejos. Recuerden que es A más IB. Entonces, un número es menos 3,26 más menos 4,26 por I. Y el otro va a ser 2,76 más 1,2, perdón, 2,76 más 1,76 por I. Quiere decir que hay dos números complejos que satisfacen las dos condiciones que estaban aquí al inicio, ¿verdad?
Bueno, no dieron bonitos, pero el principio de esto es que se entienda cómo jugar con esas condiciones. ¿Dudas, preguntas con este ejercicio malvado? ¿Alguna pregunta ahí, chiquillos? Bueno, entonces, si no hay dudas, entonces vean las guías. Les recuerdo que hay un trabajo número 2, una asignación 2, ese es otro video sobre regla de Kramer para el próximo lunes. Ya todo está en Tech Digital. Y igualmente, ¿verdad? También he habilitado para este lunes la cuarta tarea de Khan Academy, que es sobre, ¿cómo se llama? División de números complejos, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes conocen más o menos la dinámica. Entonces, chiquillos, estamos en Profe, contacto y se me cuidan. Dígame. Ahora al inicio usted comentó que íbamos a hacer como otro video también. ¿Para cuándo Sí. quedaría? Ah, para el próximo lunes. Ah, ok. Perfecto, profe. Sí, ¿no? Entonces los dejé en las mismas parejas, pero si hay algún cambio ahí me avisan. Ah, ok, no. Todo bien. Bueno, pura vida. Nos vemos entonces, chiquillos. Bueno, Buenas profe, hasta noches. profe, luego. yo tenía una duda, ¿será que podemos verlo un toquecito antes de... Sí, Bueno, claro que ahorita, sí. espero que todo el mundo salga. Entonces, está bien. Voy a cerrar el video.